deben ser completamente desaparecidas de nosotros. Por esta razón, Señor, te damos gracias y solamente te estoy pidiendo que tú tomes control de todo, de nuestra alma, de nuestra atención, de todo lo que verdaderamente, pues, no solamente a nosotros, sino a mis hermanos que se conectan este día a través de internet también, Señor, que ellos puedan entender todas estas frases y puedan entender todos estos tipos y todos estos símbolos, Señor. Tú tienes un idioma espiritual que necesitamos entender y comprender. Por esta razón te damos gracias, te pedimos tu asistencia en el nombre de Jesús. Amén. Voy a dar una síntesis de lo que este libro realmente, pues, vamos a encontrar aquí. Mucha gente, bueno, hay una hermana que me dice ahí en Facebook que sería interesante saber este libro, conocer este libro. Y yo creo que es más que interesante, es para edificación. Y sí, podemos nosotros conocer un poquito más de las virtudes que tienen que desarrollarse en nosotros en las diferentes áreas que estamos. O sea que sabemos que hemos estado hablando del área del atrios, lugar santo, lugar santísimo, y vamos a comenzar con el lugar santo. Pero antes de eso, solamente quiero hacer un paseo virtual, vamos a ponerlo así, ¿no? Un paseo virtual de lo que más o menos, lo que contiene este libro, ya que podemos así, para los que lo oyen por primera vez, puedan entender más o menos a qué se está refiriendo este libro. No es solamente un libro romántico, que es la idea que tienen muchos, que como Salomón era muy romántico, y no creo que se va a poner en un libro tan sagrado, que mira que se me quedó allí Pablo para vivir. Se va a poner una poesía simplemente porque está bonita. Está ahí Pablo. Sino que en esta poesía, ¿no? Este cantar, porque así se le llama cantar. En este cantar hay muchos misterios escondidos y hay mucha revelación también, porque habla de 3 tipos de creyentes. Todos tienen la recompensa de que todos son salvos, ¿sí? Pero unos son más maduros que otros, unos entienden más que otros, unos caminan más adelante que otros, y el Señor quiere mostrar cuáles son las diferentes áreas que Él está trabajando en nosotros. Y ya llegamos a ver la primera área, que fue los atrios. Recuerdan, los atrios, hablamos de 3 virtudes que el Señor desarrolla en nosotros. Y esa virtud habla de los ojos como paloma, que habla de la fidelidad, y habla también de las mejillas, que habla del carácter, donde dice tus mejillas hermosas, con los pendientes, que hermosea ese carácter dulce que el Señor está labrando en su pueblo, ese cambio que el Señor está labrando en su pueblo. Y su cuello, hablando de la voluntad. El cuello siempre representa la voluntad. Cuando ellos cogían un rey, como lo vemos nosotros que Josué pudo capturar a unos reyes, él le puso el pie sobre el cuello y con eso ya lo tenía ya ganado. Esa es la forma de cómo vencer a un rey. Ya haciendo eso, ya queriendo decir, ya me rendí. Y entonces habla de esos tres virtudes en nosotros, que en el lugar que aparentemente uno no aprende nada, pero sí aprende, porque son los atrios. Y ese es el lugar donde uno aprende, y donde uno aprende a unirse a la voluntad de Dios y comienza a querer obedecerle, comienza uno a tener ojos para Él, a aprender a caminar mirándole a Él. Y por eso solamente esas 3 virtudes encontramos en los atrios, que se lleva casi parte del libro, 2 capítulos completos, el carácter que el Señor empieza a labrar en nosotros en esa área patio, en esa área afuera, que se lleva, esa área se guía por la luz del sol,
porque cuando llega la noche ya no se funcionaba ahí, sino adentro. Pero bueno, sabemos que cuando habla de la luz del sol, está hablando del nivel en el cual yo conozco al Señor y comienza el Señor a tratar conmigo y a quitar muchas cosas que yo traigo de la vieja naturaleza, de la forma de que yo pensaba o que yo me imaginaba. Y esas son las 3 elogios solamente que el Señor le dice o le dice a ella, hablando de que se ha dejado trabajar en esas 3 áreas. Pero cuando vamos al lugar santo tiene 7 virtudes, porque 7 es el número perfecto. Y entonces ya esas virtudes se van ampliando y se van desarrollando mucho, aún más aún, como nosotros lo vemos. Sigue siendo los ojos el primer lugar en la fidelidad, siempre. Los cabellos, que es la unción. Después de todo eso lo desglosamos más, solamente lo voy a decir así. Los dientes, que es importante para comer la palabra, para poder masticar la palabra. Los labios, que están hechos para que podamos nosotros alabarle, expresarlo, y después encontramos otros versículos ahí. Las mejillas, que otra vez vuelve al lugar santo, que habla del carácter manso y humilde, lo que va cambiando y labrando en nosotros. Sigue siendo el cuello sometido a su voluntad igual. Esos 3 se unen a estos 4. Y por último, los pechos, para saber dar alimentos, para alimentar, ¿sí? En ese sentido, es la capacidad que Dios nos da en ese lugar donde podemos comer los panes de la proposición, donde podemos ver el altar de incienso, donde tenemos comunión con Dios y podemos alumbrarnos con el candelero de oro. Hay más responsabilidad, pero hay más conocimiento, hay más entendimiento. Y entonces podemos dar, por eso elogia los pechos, porque da, alimenta a los que necesitan ser alimentados en ese aspecto. Y el lugar santísimo, que es el lugar de la doble unción, son 14 virtudes. 14, 7 y 7. Habla de la, ya pues, en un nivel, y ahí vamos a encontrar los pies, los muslos, el ombligo, el vientre, los pechos, el cuello, los ojos, la nariz, la cabeza, cabellos, estatura, los pechos como racimo, olor de su boca como manzana y paladar. Todo. Pero después desglosamos eso, porque esto se lleva a otro tema, a otra clase, porque esto hay que desglosarlo. Pero entonces entre este y esto hay 12 virtudes que el Señor revela de Él, de su carácter. Y después se va a hacer otro tema, por supuesto, que Él revela de su carácter, y ahí descubrimos muchas cosas de su carácter. Eso es lo hermoso que es el libro Cantar de Cantares, que si tú no estás conectado al Espíritu de Dios, no lo entiendes, no lo puedes entender, porque lo vas a ver como algo bonito, algo que romántico, algo hermoso así, pero no le encuentras el significado. Pero el Espíritu Santo es el que nos ayuda a poder entender eso, ¿verdad? ¿Para qué? Para descubrir cómo es nuestro amado. El trabajo de él es descubrir al amado y poder seguir en pos de él. O sea, él lo que garantizó aquí la amada, que la amada realmente es el pueblo de vencedores. La amada es el pueblo de vencedores que Dios quiere que todos lleguemos. Dice, hasta que todos lleguemos a la medida, a la capacidad de un varón perfecto. Él no quiere que seamos 4 o 5 llegando a un nivel. El Señor quiere que todos, hasta que todos lleguemos. Pero algunos se quedan a la mitad del camino. Y como quiera, la pasan bien. Porque los atrios no están mal. Ahí está el altar de bronce, donde se ven los sacrificios. Y está también el lavacro, donde los sacerdotes, para entonces entrar al lugar santo, si no se lavaban los pies y las manos, se podían morir. Lo dice la Biblia. Ahí en Éxodo, ahí lo dice. Ellos se lavaban las manos y los pies para no morirse, porque tenían que ir allí descalzos, no en sus pies, no en sus zapatos, como muchas veces nosotros queremos andar en mis zapatos y que el Señor me siga a mí. Y no es así. Yo tengo que seguir al Señor. ¿Qué le dijo Moisés? Quítate las sandalias de tus pies, el lugar no está santo. Y él se las quitó. ¿Ve? Y así vemos, vamos a ver muchas cosas que nos va a enseñar los principios de Dios.
Pero esto es un libro muy interesante, y no solamente por interesante, es un libro muy importante para conocer hasta dónde llega nuestra relación con nuestro Creador, con nuestro Dios. Y por esta razón hoy vamos a entrar al fruto de los de 60%. Sabemos que los astros representan un 30%, como lo vemos en la escritura, es un 30% que te llega a un límite, es una edad, podemos decir, de niño. Un niño no sabe solamente lo que empieza a aprender. Cuando ya pasa de grado, por eso es que vemos que en la escuela pasa de grado, kinder, pre-kinder, y va diferente hasta que ya se gradúa, y ya por lo menos sabe. Pero pasa un periodo de tiempo para que ellos desarrollen conocimiento. Pues en lo espiritual también nosotros necesitamos eso, pero no así como lo hacemos en lo natural, porque hay gente que llega a sexto grado y no sabe nada. ¿Por qué? No le pone interés, no le interesa, no tiene ánimo, no le importa, ¿no? Así también, nosotros también, si vemos el crecimiento espiritual como un nivel religioso, ahí nos frenamos. Y digo, bueno, ya yo sé el salmo del pastor, ya por lo menos sé esto, sé lo que se hace en la iglesia y todo, ya yo estoy capacitado. No es así, no es así, porque el nivel religioso te limita, y ahí vamos a ver nosotros, cuando llegamos a los guardas que cuidan la ciudad, representan al nivel religioso. Y ella le dice, ¿dónde está mi amado? Ellos no saben. No saben dónde está el amado, cuando se le pierde el amado. Ellos no saben dónde encontrar al amado. Y así hablamos, en el nivel religioso pasa eso, que no hay ese entendimiento para ver dónde está, cómo encontrar a mi amado. Pero bueno, vamos al capítulo 3 de Cantares Cantares. Ya dejamos el tiempo de los astros atrás, ya dejamos todo eso. Pero mantenernos en su búsqueda es siempre. No es decir, ya lo encontré, pues ya. Ahora vivo mi vida y sé que el Señor me guarda. Y solamente espero que me lleve. Desgraciadamente ese es un nivel religioso que mucha gente lo está haciendo. Yo espero el día que el Señor me lleve, más allá del sol. ¿Sí? Y entonces yo se lo digo porque yo viví esa etapa. Solamente lo que me quedaba es esperarlo para que me llevara más allá del sol. No, aquí tenemos que crecer y también darle alimento a los que necesitan tener ese alimento, porque para eso es Jesús que dijo, ir por todo el mundo y llevar este evangelio a toda criatura, empezando por Jerusalén, Judea, Samaria y todo el mundo entero. O sea, Él mostró que esto es un trabajo que tú no puedes dejar una cosa para hacer la otra. Tú no puedes dejar tu búsqueda de Dios. Espérate, yo tengo que ir allá ¿cómo se llama? Al mall allí a predicar el evangelio. Bueno, eso es una obra aparte de lo que tú tienes que cultivar. Tú tienes que cultivar una verdadera encuentro con Dios, un desarrollo, un crecimiento, porque si no, ¿qué leche le vas a dar? No tienes pecho para dar leche. Dice, hay una hermana pequeña que no tiene pechos, es la que no tiene para dar alimento. Y ahí está, la hermana pequeña, esta aparece ahí. ¿Qué haremos con ella? ¿Qué haremos con ella? Y ahora vamos a entender en eso, en este tremendo libro hermoso, cómo podemos nosotros llegar a esas 7 experiencias que el Señor nos va a llevar. En los años aprendiste a disfrutar de la presencia de Dios. Los primeros años, cuando conocemos al Señor, todo es un enamoramiento. Nos sentimos que estamos tocando la gloria allá. Encontramos una puerta de escape en este mundo cruel que no nos entiende y todo nos va mal. Y encontramos un tiempo precioso, pero ahí no te quedes, hay que seguir avanzando. Hay aún más, en el Señor hay mucho más. Y por eso Él comienza a elogiarle sus mejillas. Siempre el Señor va a trabajar en nuestro carácter. Como dice, Él quiere llevarnos a ser mansos y que va a ser humilde. Porque esa es la gloria que recibió Jesús. Dice, la gloria que me diste, yo se la he dado. Esa es la gloria. El tener que, pues, enfrentar lo que tuvo que enfrentar Jesús, siendo Él Dios y ocultando su identidad y sin alterarse, porque su identidad era más importante. Él era el Dios, que podía Él delante de ellos hacer cuantos milagros y maravillas y dejarlos a ellos en shock, pero no era así. Dios no es de show. No, Dios no le gusta los shows. El Señor, Él dice que Él vence por su justicia. Él le gusta presentar esa justicia.
Y por esa razón comienza exactamente a través de su voluntad, comienza a trabajar en nosotros y aprendemos a obedecer un poquito al principio y después poco a poco somos atraídos, porque el Señor nos atrae con cuerdas de amor. Él nos atrae. Yo no quiero a Dios porque Dios me da. Lo quiero porque lo amo. Simplemente porque es mi creador, el que me creó. Es el que yo cuando clamo a Él salta por cualquier collado, por donde sea, pero ahí está Él. Porque ese es su carácter, como el corzo y el cervatillo, que son dos animales que vencen cualquier tipo de obstáculo. Y Él vence, dice mi amado, dice, es como el corzo y el cervatillo, que Él no se detiene cuando yo lo llamo. Y a veces te parece a ti que no lo oye. Bueno, o sea, aquí en el lugar santo llega un momento que el Señor se oculta, porque tiene que desarrollar en nosotros la fe. ¿Y cómo se desarrolla la fe? Cuando vienen tribulaciones, lo dijo el apóstol Pablo, a través de muchas tribulaciones vosotros van a creer, van a crecer, etcétera, etcétera. Y sabemos, nosotros pensamos que todo es así, de cierra los ojos y abre los ojos y ya. No, hay cosas que nos enseñan que hay cosas que tenemos que esperar. Y en esa espera es que estamos siendo pues probados, como los ojos, por ejemplo, y vamos a empezar ahí en esas virtudes, ¿verdad? Cantares 3:1 dice: por la noche busqué en mi lecho al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. Cuando aquí la escritura habla de noche, habla del tiempo que ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? No sé qué hacer. Llega la noche y nadie puede obrar. ¿No? Dice el Señor, es necesario, el día tiene 12 horas y hay que obrar, porque llega la noche y ya, cierra la puerta y punto, ya, no hay nada. Por la noche busqué al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. Empieza ella a tener una tribulación y clama al Señor. Pues está acostumbrado que en los atrios ahí está como el corzo y el cervatillo corre, y el Señor, a veces decimos, oye, en el principio cuando conocí al Señor, nada más que abría mi boca y el Señor me bendecía. Eso lo he oído muchas veces. Clamaba y el Señor ahí me bendecía. Pero ahora tengo que rascar el cielo para que Dios me haga, porque Él está esperando ese fruto en ti. El esperar desarrolla un carácter diferente, un carácter nuevo. Por esta razón, entonces cuando comienza a crecer, y entonces dice, y dije, me levantaré ahora y rodearé la ciudad por las calles y por las plazas, buscaré al que ama mi alma. Mira, las pruebas nos inquietan, nos asustan, la fe se tambalea cuando vienen las pruebas, depende qué prueba sea. Decimos, y puede que hasta abrimos nuestra boca y decimos, yo no sé lo que pasa, Dios, ¿dónde tú estás? ¿No te encuentro? ¿Dónde estás? O quizás no lo digo, pero lo estoy pensando. Pero el dolor es tan grande que no lo puedo encontrar a Él. No nos damos cuenta que Él tiene control de todo. Pero sí, pero los atrios tenía control de todo, ahora lo tiene también. Él tiene control de todo. Dios es el mismo, no hay cambio. Dice, ni sombra de variación hay en Él. No se le ocurre el Señor, como dice el libro de Lamentaciones, Él no hace sufrir al ser humano por gusto. Todo lo que nos pasa tiene una enseñanza. Y tenemos que ver a Dios así. Tenemos que ver el trato de Él como Padre. Acuérdense que nunca deja de ser Padre. Acuérdense de eso, eso es importante, porque siempre lo vemos como el Dios divino, el poderoso, el grande, el que nada, que no, míralo como un papá. Tu papá no quiere que tú sufras, tu papá quiere que aprendas. Amén. Y quiere que también que aprendas a respetarlo. Amén. Que aprendas a esperarlo, ¿verdad? Cuando a veces nuestros padres decían, yo te lo prometo, hija, pero mira, hace falta esto, y se demoraba para cumplir lo que me había prometido, ¿verdad? Y decimos, ay, pero ¿cómo es posible que mi papá no entienda que eso me gustaba tanto? No me convenía quizás en ese tiempo, hasta que por fin se logró. Por eso tuve una bicicleta, y yo quería una bicicleta, pero sabe Dios lo que hubiera hecho yo. Pues imagínate, no tenía madurez para eso, pero siempre yo veía al Padre como el proveedor. Así siempre quiere el Señor que lo veamos, el proveedor. Cuando ella no lo ve, entonces ella empieza a inquietarse. Y en Cantares 3:3 dice, me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma?
Siempre vamos a ver que los guardias representan el pueblo religioso. Andan rondando, pero no entienden lo que es la función del cuerpo. Andan por aquí, por ahí, no, son muy importantes, pues sí conocen su cuello clerical, no, sí, todo. Pero no saben, no le dieron respuesta. No le dieron respuesta de dónde está su amado. Dijo, ¿dónde está mi amado? Para saber, pues yo no sé. Nosotros estamos rondando aquí la ciudad, es todo lo que hacemos. Andan mirando si el pueblo de Dios, si conoce las leyes, si conoce muchas cosas, pero no sabe dónde encontrar al amado. Pero fíjense lo que dice ahí, donde ella continúa diciendo, apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. Es la experiencia que hemos tenido muchos de nosotros. Yo siempre hablo del sistema religioso, porque el sistema religioso es un sistema de ateo que no salen de ahí. Ellos creen que todo es ahí. Ellos creen que todo es a la luz del día. No salen de ahí. Ellos no saben realmente hasta qué punto tú puedes llegar o tener una madurez más genuina con el Señor. Y entonces no pueden entender eso. Pero fíjate cómo dice, después que pasé de ellos un poco, hallé al que ama mi alma. Lo así y no lo dejé hasta que lo metí en casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. Cuando habla de la cámara de mi madre, recuérdate cuando Jesús, vamos a lo espiritual. Cuando fueron allá a Jesús y le dijeron, Señor, tu madre y tus hermanos te están buscando. Y él dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Son los que conocen la palabra y la hacen. Él mismo en el nivel espiritual, porque Jesús, acuérdate que había sido ungido ya no era el Cristo que conocimos antes del Jordán, que él estaba sometido a su padre José, a María, y todos decían, este es Galileo, sus hermanos y sus hermanas están con nosotros, pero no conocían la verdadera identidad de Jesús. Pero cuando allí en el Jordán, él desciende a las aguas y se levanta, y viene aquella boca y dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, y se abrió y vino el Espíritu en forma corporal como paloma sobre él, se abrieron los cielos delante de él, y ahí él salió allí con la identidad del Hijo de Dios. Después de 30 años, escondiendo su identidad verdadera, yo dije, qué clase, como decía el hermano Calleiro, toda la verdad se la puso debajo del brazo y andaba así con la verdad, así nos decía Calleiro, y no la podía enseñar, porque tenía que pasar por el Jordán y tener una edad sacerdotal, para entonces empezar a revelar al Padre. Pero después de eso, cuando al principio, vamos a ver nosotros que en ningún momento aparece una situación parecida así, solamente ahí, cuando vemos que esto está en los 3 evangelios, donde dice que aparece su mamá y aparecen sus hermanos, buscándolo. Ahí te buscan. Ahí te están buscando, quieren hablarte. ¿Quiénes son mis hermanos? Ustedes, dice, y mirando los alrededor, dijo, ustedes son mi madre y son mis hermanos. Y eran los discípulos. Entonces, es para que podamos entender en nivel espiritual a qué se está refiriendo. Dice, allí lo llevé a la cámara de la que me dio a luz, por donde nací. No dejes de congregarte. No dejes de congregarte, y más cuando ves que esos días se acercan. Sí, esto lo sabemos, damos hincapié en eso también. Pero vamos a ver qué pasó cuando Nicodemo vino y era fariseo y era uno de los importantes del Sanedrín, o sea, de los fariseos, era uno de los más importantes, era conocedor y maestro de la palabra. Y comenzó a hablar con Jesús, era un hombre sincero, porque ese fue el que después llevó los perfumes cuando Jesús murió, para ungirlo. Porque se convirtió. Y entonces le dijo, Señor, y empezó a hablar con el Señor. Y entonces le dijo, mira, es necesario nacer de nuevo. Dice, bueno, pero ¿cómo es eso? ¿Volver a entrar al vientre de mi madre? Mira qué natural eran. No entendían nada espiritual. Todo lo entendía natural. La enseñanza de la tierra. Y Jesús se sorprendió. ¿Tienes tú el maestro de Israel y no sabe los principios? Y así vemos muchos religiosos que no saben los principios de Dios. Y tú dices, ¿pero cómo? Si son maestros, ¿cómo es eso? Porque no entienden lo espiritual. Y entonces le dijo, es necesario
porque es necesario que nazca del espíritu y del agua. Es necesario. Tiene que ser parte de esto. Es entender ese nacimiento. Y es el nacimiento que hemos tenido todos. Todo el nacimiento que hemos tenido. Hemos nacido del agua, hemos nacido de la sangre, a través de la sangre del justo. Nos hizo nacer con un entendimiento diferente. Tenemos que tener un entendimiento diferente porque hemos nacido diferente, ¿no? Y por esta razón es cuando le dice en Cantares 3:5: yo les exhorto, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? Que no es por esfuerzo propio. Hay gente que por esfuerzo propio han hecho cosas tremendas para Dios. Dios no se alegra con eso. Yo he visto gente haciendo unas promesas yendo de rodillas allá en la ermita allá de la Guadalupe, que fue cuando fuimos en ese tiempo, casualmente estábamos allí. Y toda la gente despellejándose las rodillas para ir ahí a presentar a Dios algo para ser aceptado. Dios eso no funciona con eso. Dios no es así. Él no es así. Él no lo hagas despertar así de esa forma. Es lo que le dice. Yo le digo doncella. Doncella es una muchacha que no está casada. Es soltera. Está hablando de los creyentes que todavía no tienen una relación con el Señor como el Señor quiere. Por eso habla de las bodas del Cordero. Por eso es que la Biblia habla de bodas. Por eso es que habla en Isaías, dice, así como el esposo y la esposa, el esposo se goza con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Así, de esa forma, se gozará contigo el Dios tuyo. Hablando en ese sistema: regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Y vamos a encontrar muchos versículos que hablan esos términos. Y por esta razón, Apocalipsis habla de las bodas del Cordero, que es lo que es la perfecta unión del creyente con su Creador, hechos a la imagen y semejanza en esa perfecta unidad que queremos llegar todos queremos eso. Qué hermoso cuando leemos las historias, cómo estos apóstoles, cómo llegaron a crecer espiritualmente tanto, que ellos hacían milagros, señales, maravillas, hacían cosas que todos se sorprendían porque veían que hacían los milagros de Jesús. ¿Y cómo es posible? Sabemos, siempre hablamos mucho de la sombra de Pedro, cómo llegó Pedro a crecer tan espiritualmente que Dios no desperdiciaba ni la sombra de él. Hasta la sombra sanaba. Y pon tú también, Felipe, cuando llegó a Samaria allí, aquello fue una cosa tremenda, y después vemos cómo Dios lo traslada de una forma tremenda y sobrenatural a otro pueblo, y se vio allí. Dice, se vio allí, ¿qué estoy haciendo aquí? Pues sigo predicando, porque ya conocían el manejo del Espíritu Santo. Y muchos se sorprenden cómo el Espíritu Santo trabaja, pero no hemos llegado a ese nivel, y todavía dudamos y decimos, ¿cómo va a ser esto? Todavía tiene que pasar un tiempo, y nosotros estamos siempre esperando un tiempo, y el tiempo nunca llega. Yo digo que hoy es el tiempo. Tú lo tienes que creer, para que entonces esto sea. Por eso le da esta exhortación a aquellos que no han llegado a este nivel. Yo me recuerdo, había una muchacha en el seminario bautista cuando yo estaba allá en Cuba, y esta hermana tenía un nivel espiritual que para mí que era vaya lo máximo. Ni la misionera ni el pastor, nadie había llegado a ese nivel. Escribía, y siempre le gustaba ponernos a nosotros algún escrito así, y te lo dejaba, y era algo que te sorprendía. Y yo decía, pero oye, ¿qué pasa con ella? Y se la pasa todo el día con la Biblia. Pues ellos la veían como alguien que era un poco exagerada, ¿no? Pero no, era dulce esa hermana, y todos los que estaban pasando por situaciones iban a ella, y él le daba palabra. Y yo decía, ¿qué tiene esta mujer de diferente que no se parece a todos los demás? Pero como no había una solución, porque todos estábamos del mismo tamaño en los atrios ahí, bueno, tratando de entrar todavía hasta los atrios, no podemos decir nosotros, no nos dábamos cuenta de los niveles de tamaño, como nos pasa a nosotros cuando los niños vienen aquí y quieren alcanzar esa tabla. Ellos quieren ser del tamaño de esa altura, y cuando la tocan ya se sienten grandes, pero todavía van a seguir creciendo, es lo que no saben, ¿verdad? Pero es así, no hay dónde medirlo.
Por eso entonces nos traslada el Señor a Apocalipsis, donde dice, y le da una vara de medir a Juan, y le dice, ahora ve, mide el templo, mide el altar, los que adoran en él, pero el patio no lo midas. Eso es dado a los gentiles. Porque a veces estando en los atrios andamos como los gentiles. En nuestro andar, en nuestro pensar, un pie en el mundo, un pie aquí, nos salimos de la cortina, entramos a la cortina, nos enredamos en la cortina, seguimos caminando, y Dios en su misericordia y en su paciencia nos está trayendo con cuerdas de amor. Para poder entrar al lugar santísimo tenemos que hacerla en los atrios. Si no nos graduamos en los atrios, ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar para entrar al lugar santo, que es el lugar anterior al Santísimo. Por esto aquí, en esto que vamos a seguir, es la manifestación del lugar santo. Por eso le digo, este capítulo no es tan largo, porque se supone que hemos sido tratados y probados mucho. Y esto se encuentra en Cantares 3, verso 6, donde se ve a esta amada, a esta preciosa, que sube del desierto. Y dice, ¿quién es esa que sube del desierto como columna de humo, perfumada de mirra, de incienso y de todo polvo aromático? ¿Quién es esta? Sabemos siempre, hemos visto que el desierto es el lugar de preparación. Eso es así. Así pasó en la historia. Recuerden que la historia nos enseña las verdades. ¿Qué pasó allí cuando ellos estaban en el desierto? Allí fue donde fueron probados. Muchos no la hicieron. Muchos quedaron postrados en el desierto porque prefirieron a Baal, prefirieron desear volver para atrás, para Egipto, menospreciaron al Dios de Israel, no lo valoraron. Y entonces, ¿qué pasó? Pues se pusieron a adorar lo que no debieron haber adorado, y el oro que tenían para el tabernáculo lo usaron para hacer un Baal. Cosa que después Moisés desbarató, lo echó en agua y se los hizo tomar. Y hasta el día de hoy mucha gente todavía le está digiriendo el becerro de oro. Y quieren oro. Como una vez que me dijeron, yo quisiera ser pastor porque con unos pocos que 10 me vivo bien. Y yo no podía creer que estaba escuchando eso. Espérate, ¿estás hablando jugando? Esto es en serio, en serio. Vas por el camino equivocado. Y nunca he podido ser pastor. Nunca. Y cosas así, hermano. Hemos tenido que oír cada cosa que ustedes ni se pueden imaginar. El becerro todavía está en el estómago de muchos. Y están esperando porque piensan que así es. Y eso, Dios, es abominación. Para Dios es abominación, eso. Por esta razón, cuando empieza a verla a ella, que ya empieza a verse la gloria de Dios en ella, porque ya entró al lugar santo. En el lugar santo tú puedes comer del pan de la proposición, los 12 panes, porque los hijos de los sacerdotes y los sacerdotes eran los únicos que podían comer ese pan, porque era un pan sagrado, y los únicos que podían comer eran ellos. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, perfumada de mirra, de incienso y de todo polvo aromático? Como les digo, el desierto es el lugar de preparación, donde se van preparando, donde aprendes a obedecer, a oír la voz de Dios. ¿Recuerdan todo lo que yo di un estudio aquí hace tiempo, el recorrido en el desierto? Ellos ahí aprendieron a escuchar a Dios, aunque se asustaron, ¿sí? Porque lo oyeron en aquel monte, y lo primero que vieron fue como un humo. Vieron humo y vieron aquello, tembló, y entonces oí una voz resonante en todo aquello. Y ellos habían hecho idea de un Dios diferente. Ellos adoraban Baal, ellos adoraban becerro de oro, no estaban acostumbrados a un Dios vivo, un Dios de esas categorías. Y cuando vieron todo aquello, sí sabemos la historia, que salieron corriendo y dijeron, no, esto es muy difícil de poder asimilar. Así que Moisés, mejor tú hablas con Dios y tú nos dices lo que Dios quiere. Y eso es lo que ha caminado hasta ahora. Dios dice esto, si tú puedes escuchar a Dios, tú puedes escuchar al Señor. Dios habla, tiene boca, y tú te puso oídos y te puso un corazón también para sentir también. Dios quiere comunicar con su pueblo. Y esta amada, pues allí, estando allí y comenzar a probar ese pan y comenzar a estar en ese altar del incienso, donde vemos allí
que aquel ángel que echa incienso, dice, y subió como un humo el incienso que es de las oraciones de los santos. Subía a Dios y Dios recibía la oración y lo tenía que hacer con incienso. Por eso vemos que en la Iglesia Católica todavía ahí echan incienso, porque ellos han adoptado muchas costumbres judías, el traje, esto, el lugar santísimo, muchas cosas judías las adoptaron, pero en forma equivocada. Así no es. Esto está mostrando un nivel espiritual, porque ahora el lugar santísimo aquí donde está, en tu corazón. No hay un lugar, inclusive en Israel, si tú vas ahora allí no hay lugar santísimo, ¿ya? Es más, en el templo que había hecho Herodes, allí no había arca del pacto. El arca del pacto se había robado ya cuando fue destruido. O sea, cuando se la robaron Nabucodonosor, y más nunca apareció. Se supone que fue escondida, es lo que dice. Pero no estaba allí el arca del pacto, que era la presencia misma de Dios. Pero ahora sabemos que el arca del pacto está en nosotros, que la presencia de Dios está en nosotros y que no se va. O sea que eso tenemos que procesarlo, hermano, porque hay mucha gente que no lo procesa. Ay, no, dile al Señor que mira, que me ayude. El Señor está en ti. ¿Está en ti o no está en ti? Tú no dijiste, Señor, ven a mi corazón. No lo hemos nosotros cantado y lo hemos nosotros, quieres recibir al Señor en tu corazón. ¿Cuántas veces no lo hemos hecho? Y el Señor viene a ese corazón, no es algo que te imaginas o es algo que más o menos es algo como medio romántico, ¿no? Que Dios está en mi corazón, que lo tengo en la mente. No, está en tu corazón. Esto lo comienza a recibir en el lugar santo. Te empiezas a dar cuenta de que verdaderamente Dios habita en su templo. Y después el apóstol Pablo pone el cuño que dice, somos el templo del Dios viviente. Somos el templo, vosotros sois el templo de Dios, sois el tabernáculo del Dios viviente. Lo dice en todos los idiomas, para que no nos quede duda ninguna. Ahora claro, tú miras y te ves que en ti hay tanta tierra todavía, que estás tan clavado en la tierra todavía, y tú dices, no puede ser que Dios habite en mí. No puede ser, en mí todavía hay mucha maldad. Bueno, eso es lo que el Señor quiere quitar de ti. Eso es lo que el Señor quiere quitar de nosotros, la naturaleza vieja. Dice, revestíos de un nuevo hombre, desvístete, que fue lo que hizo Eliseo. Cuando vino la unción sobre él, porque la unción no podía caer en piel, lo dice ahí en las escrituras, nunca pondrás la unción en piel, tiene que ser en pelo. Y entonces, ¿qué hizo él? Se quitó su vestidura de esclavo, de siervo, ¿no? De criado, y se puso la vestidura. Y entonces vino esa doble unción. Y entonces, él sabía los principios. Eliseo conocía los principios de Dios. Y es tan importante conocer los principios de Dios para saber cómo Dios realmente nos trata, cómo nos está tratando a nosotros. Por eso dice, viene perfumada de mirra, de incienso y de todo polvo aromático. Primero viene en una columna de humo, viene la hermosa, ¿no? Viene rodeada de una columna de humo, que es la gloria de Dios, es el resultado de su presencia. ¿Qué pasó cuando hicieron el templo? Es más, cuando se hizo el tabernáculo, la gloria de Dios llenó el lugar cuando se completó, no cuando estaba a medias, cuando se completó. Por eso el Señor está esperando completar su obra en nosotros. Amén. ¿Y qué pasó? Ahí se llenó de ese humo. Cuando el templo igual se llenó de esa gloria, de ese humo, y nadie podía entrar ni podía estar ahí adentro, y todos los sacerdotes salieron para afuera y dejaron al ministro del santuario que él funcionara ahí. Y es que a veces nosotros también queremos ayudar a Dios, ¿verdad? A veces nosotros, espérate, déjame Dios, déjame ayudarte. Sí, el Señor quiere que seamos ayudadores, pero cuando Él nos manda, como le hizo a Ananías, vete allá a ver a este que está allí, mira a Pam, que está ciego y está allí esperando que, y es más, tuvo una visión que te vio a ti. Ya sabía Ananías que iba a ver, porque lo había visto a él, ¿no? Solamente le dijo, pero este hombre ha hecho muchos males a tu pueblo. Ve, porque instrumento escogido es este. Él ni siquiera se detuvo, él fue inmediatamente. Había una conexión, había muchos creyentes con una conexión con Dios tremenda.
Y fue, y vemos todos los milagros que pasaron allí, que este hombre vio y tuvo la experiencia de ir al tercer cielo y oír cosas tremendas, que después estuvo 14 años por Arabia, donde él todo eso lo fue, mira, asentándose en él y él escribiendo. Y Dios comunicando y él escribiendo 14 años porque no lo aceptaba nadie. Todos le tenían miedo. Lo veían y ni hable que a lo mejor es espía. Y es para pensarlo, es para pensarlo. Él mandó matar a mucha gente. Entonces Dios lo separó y estuvo 14 años, como dice ahí en la historia, por Arabia. Y allí nadie lo molestó. Hay momentos que viene un tiempo de soledad. Pero no es la soledad para a ver qué gozo, a ver qué hago. No, es la soledad donde el Señor te lleva un rato y quiere hablar contigo y te quiere mostrar. Yo necesito ese tiempo. Yo me encierro en mi oficina por mí, hasta si tocan puertas, lo que yo no oigo nada. Yo necesito ese tiempo. Yo entiendo que cuando tú tienes un tiempo así con tu Dios, es un tiempo, Él te edifica en muchas cosas y te despiertas muchas cosas y te sorprendes, te dice Dios mío, y ahí te das cuenta de muchas cosas porque estás conectado, ¿ves? Y eso fue lo que le pasó a Pablo. Pero bueno, esto es la columna de humo, es el resultado de su presencia. Eso se ve, hermano, eso se nota. Por eso encontramos esto, perfumada, dice aquí, con mirra. Ya saben lo que la mirra representa. Cuando alguien tenían que matarlo, o vemos nosotros en la cruz que Jesús le dieron mirra, porque es un tipo de droga para aguantar el dolor. Y Jesús viró su cara y no la tomó. No tomó la mirra. Él prefirió que le doliera. Pero nosotros, ay no, porque me duele. No, a mí no, Señor, yo soy tu hijo. Te tiene que doler, a veces te tiene que doler, porque así es. Jesús no lo tomó. Y la mirra era muy cara. Recuerden que fue lo que le llevaron a Jesús cuando nació. Oro, incienso y mirra. Porque esos eran los tesoros. La mirra es un fijador para el perfume. Se usaba en muchos términos. Es un tipo de medicamento o algo precioso, un perfumador tremendo que era muy costoso. Y por esa razón dicen que es como un tipo de resina. Es un tipo de resina. Pero eso realmente era muy costoso. Pero vemos que ella, la mirra, siempre te identifica con el dolor. Después lo vamos a ver como hay un momento que ella, sus dedos derramaban mirra, porque ella está identificada con el dolor del Señor. Cuando nosotros nos hablan de que Jesús, cómo murió, lo que le hicieron, hemos visto películas que nos hace llorar, los que pudimos ver La Pasión. La primera vez que yo la vi, yo tenía que estar cerrando los ojos porque me afectaba, me afectaba. Y cuando vine aquí, allá fuera un cine que yo le dije, quiero que la vean, pero yo me salgo. Yo no aguanto que le peguen así como le pegaron, y me salí para afuera un banquito a esperar que pasara esa parte, porque me afectó, porque no me he dado cuenta que efectivamente 39 latigazos le dieron a Jesús, que son los 39 tipos de enfermedades principales, y los latigazos no eran pequeños, eran dados por los romanos, que a veces la persona moría en los latigazos, y ya yo había leído eso. Y fue tan real y tan cruda esa vista que yo me salí y después ya regresé cuando ya había muerto, porque ya no quería ver eso más. Y yo digo, ¿cómo se aguantó todos los que estaban ahí, María y Juan, que eran los únicos, y las mujeres estaban lejos, porque los crucificaban desnudos, para mayor vergüenza. Los llevaban así, y las mujeres estaban lejos, esperando. Fueron las mujeres que iban detrás de Jesús siempre, y ahí estuvieron. Ahora no busquen, los apóstoles estaban perdidos en el llano, menos Juan. Ese no se fue de ahí. Ahí estuvo Juan con María, no perdió su lugar. Pero dice, viene perfumada de mirra, porque se ha hecho, dice, se ha identificado con el dolor de él. A veces hemos oído predicaciones de lo que Jesús sufrió en la cruz, y efectivamente es impactante, es impactante. Pero queriendo decir, espérate, así como Jesús sufrió y murió, pues yo también. Dice que hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ya ella lo entiende.
Colosenses 3:3, ¿verdad? Habéis resucitado porque moriste con Él, pero resucitaste con Él. ¿Ve? Esto lo tenemos que entender, hermano. Eso lo tenemos que entender. Eso es importante. ¿Ve? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y también dice, de incienso y todo polvo aromático. Esto representa nuestra comunión con Él. Cuando oramos al Señor, que a veces oramos ahí, Señor, unas veces oramos dando gracias, otras veces clamamos al Señor, otras veces le gritamos al Señor, otras veces no decimos nada, lloramos delante del Señor, pero todo eso son oraciones rogativas. Ahí lo dice el apóstol Pablo, háganse oraciones, peticiones, acciones de gracia, rogativas. Son muchos tipos de oraciones, pero todas ellas el Señor las escucha. Y ahí lo vemos nosotros, como era importante que en ese altar de incienso se usaba todo esto. La necesidad, cuando nosotros oramos, dice, sube a Dios. Tenemos que creerlo. De veras, sube a Dios, es como ese incienso. Y ella viene perfumada con todo eso, hermoso. Viene experimentando lo que Él ha experimentado, hasta que todos lleguemos a esa estatura, hasta que todos alcancemos esa estatura, la de un varón perfecto. Es importante que en este lugar, donde 7 virtudes, vamos a decirle así, se desarrollan en nosotros y nos ayudan a nosotros a entender muchas cosas que nos faltan, que son los ojos, la fidelidad. Es hermoso poder nosotros mantenernos en esa fidelidad, como dice, y tus ojos son como de paloma. Y vamos a encontrar esto en esta virtud. Vamos a ver un poquito más aquí. Estamos en el versículo 6. En este nivel donde ella pues tiene acceso a 3 elementos importantes, que es el pan de la proposición, que son los panes sagrados que se separaban cada semana y no se botaban, se tenían que comer por los sacerdotes y por los hijos de los sacerdotes. Nadie lo podía comer. El único que pudo comer esto fue David, cuando llegó huyendo de Saúl y le dijo al sacerdote que estaba allí, ¿tienes algo de comer? Dijo, bueno, tenemos los panes sagrados. Y él dijo, pues me lo va a tener que dar porque no tengo otro que comer. Entonces él le preguntó, ¿y tus hombres están limpios? No le preguntó si él estaba limpio. Él sabía que David estaba limpio. Él sabía que David conocía todo lo que es el principio de comer los panes sagrados. Dice, sí, los hombres están limpios. Dice, coman. Y esa es la invitación que nos está dando el Señor. Podemos comer los panes sagrados. Y los panes sagrados tienen que ver con todas estas cosas que se están abriendo al corazón nuestro, al entendimiento nuestro, donde todo esto era un enigma. Este libro era un enigma, hermano. Este libro no se entendía. Yo nunca he oído nada de este libro. Yo escribí ese libro porque lo di en Miami. ¿Cuántos años? Hace más de 20 años. Y yo estaba sorprendida, gozando. Y yo me emocioné y yo dije, esto tengo que escribirlo. Y lo escribí. Pero no le encontraba pie con bola. Yo decía, es que aquí falta algo, Señor, falta algo. Y el Señor me dijo, 3 niveles. Busca 3 niveles. Me acuerdo de un cuartito chiquito, tenía la casa atrás, que tenía aire acondicionado. Y yo dije, ahí puse la oficina. 3 niveles. Nivel atrio, nivel santo y nivel santísimo. Y enseguida que abrí y descubrí que todo eso estaba ahí. Yo me emocioné y entonces reestructuré el libro y entonces lo hice, lo reestructuré como el Señor me lo estaba dando. Pero yo no le dije a nadie, porque eso era tan nuevo para mí. Hace 20 años, eso era tan nuevo para mí. Yo dije, bueno, así va. Y que lo entienda, que no, pues ni modo. Pues si no lo entiende, pues para algún tiempo será. Y ahora que lo estoy dando, se me está abriendo más el entendimiento, porque ya han pasado 20 años. Y ahora uno ve un poquito más allá, ¿no? Uno va dándose cuenta. Y entonces es hermoso el que podamos nosotros ahora entender todas estas cosas.
nos alienta. Por eso cuando sale de ese cortejo, que ella llega sahumada de ese perfume aromático, de los perfumes que tiene el altar del incienso, que es lo que tenía el perfume, entonces se le aparecen 60 valientes. Vamos a verlo. Verso 7, capítulo 3. Y aquí es la litera de Salomón. La litera es el asiento donde llevaban los reyes, ¿te acuerdas? Que los llevan así a los reyes, que los llevan cargados. 60 valientes la rodean. Oh, qué caramba, 60. ¿No te das cuenta que es un nivel también? 60, estamos hablando del nivel de 60. 60 valientes, todo eso, hermanos, espiritual. No que eran 60 gente haciéndolo. Lo está mostrando el Señor. Eso es un número enorme, pero está representado por los valientes, por los que dan su vida realmente por el Señor. Todos tienen espada, diestros en la guerra. Ya sabemos que la espada está representada, pues, la palabra viva. La espada es la palabra viva. Todos tienen espada, que es la palabra viva, y no dice, son diestros en la guerra, cada uno su espada sobre su muslo. Y tú dices, ¿por qué el muslo? Ah, porque el muslo es lo que se usaba para cualquier pacto. El muslo. Ellos juraban poniendo su mano en el muslo, que lo vemos que Abraham lo hizo cuando mandó a buscar una esposa para su hijo. Júramelo, y puso su mano en el muslo, que me vas a traer la muchacha adecuada de mi familia y no me vas a traer una que me lleve a mi hijo para allá. Y el siervo le dijo, así lo juramento. Y se juramentaba en el muslo. Por eso vemos como también en el muslo, ¿qué pasó cuando se dislocó el muslo de Jacob? Cuando peleó con el ángel. El ángel hizo así y le dislocó el muslo y comenzó a caminar diferente. Ojalá no nos disloque a nosotros el muslo. Hablando espiritualmente, pero sí, desde ese día, ese tendón no lo comen los hijos de Israel. Desde ese día no lo comen, porque es un símbolo. Y vemos nosotros que si vas a Apocalipsis, vas a ver que allí aparece el Señor con un nombre en el muslo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque el pacto ya lo completó. Pero ahí vemos, ahí vas a poder ver muchas cosas, vas a encontrar en todo después en la Biblia, pero están aquí, ¿sí? Dice, todos ellos tienen espada, diestro, cada uno su espada sobre su muslo por los temores de la noche. Cuando viene la noche, que es cuando nadie sabe orar, ni nadie puede orar, y mira lo que me pasó, y ahora qué hago, y no tengo respuesta, y Dios está escondido, Dios no me habla, y nadie me habla, ni por el Tumín, ni por Ulurín, porque así te recuerdas que eso hacía Saúl. Dios no le hablaba, Dios se escondió, porque Saúl, ¿qué hizo Saúl? No, lo que hizo Saúl no fue fácil. Y dijo, no me habla nada, ni los profetas me hablan, ni por el Urín ni el Tumín, que eran dos piedras que se ponían. Y entonces una quería decir sí y otra no. Y el sacerdote las tenía aquí adentro. Y cuando no hablaban de otra forma, ellos consultaban con el Urín y el Tumín. Ni el Urín ni el Tumín me habla, nadie me habla. Y fue entonces a la divina. ¿A la bruja? Sí, fue a la divina, a la bruja de Andor. Y fue allí a ver si alguien le hablaba y le habló la bruja. Y finalmente, ¿qué pasó? No sabemos en la historia que la bruja aquella empezó a hablar y Dios tuvo que mandar a Samuel. Esto fue algo que nunca había ocurrido. Y Samuel dijo, ¿por qué me inquietas a venir? ¿Por qué me inquietas? Es que mira que yo tengo miedo, pero no me quiero morir. Y que lo otro. Y dice, hoy estarás conmigo aquí. ¿Recuerdan que le dijo así? Y se murió. Hoy estarás conmigo acá. Pero le digo, ¿por qué me inquietas a venir? Porque eso no se hace, ni se puede consultar con muertos. Eso está condenado en la Biblia. Yo conozco cristianos que consultan para muertos. No, es que estaba muy triste porque mi hijo, no sé si estaba triste cuando se murió. Pero Dios me perdona porque es que como yo ahí sufro mucho. Hermano, Dios no juega con eso. No está en lo que Dios quiere, ¿no? Y así vemos lo que pasó. Pero bueno, aquí vemos, todo esto tiene que ver en cosas que nos ha tocado vivir. Lo hemos vivido. Hay un momento que llegamos aquí, a mí me ha pasado, el Señor, dame una palabra. Yo quiero saber, yo quiero que tú me confirmes. Y siempre me has confirmado. ¡Wow! Como el domingo pasado.
Y yo en mi silencio dije, Señor, yo quiero, yo sé que tú me hablas, yo sé, pero yo quiero aquí donde te adoramos. Yo quiero aquí. Y el Señor lo hizo. ¡Wow! Y te sorprende. Y esto no es capricho. Dios no juega con caprichos. Dios juega con integridad, con tu corazón, que tu corazón quiere escucharlo, quiere escuchar voces en la noche, como dice el canto. En la noche te he buscado, ese canto que cantamos bonito, porque tenemos hambre de Él. Ajá. Y entonces ahí estamos nosotros, como dice, el rey Salomón se hizo una carroza de madera del Líbano. Sabemos que todo lo que es el templo y todo lo que se hizo en el templo de madera es de cedros del Líbano, que es la mejor madera, la más excelente, la que crece junto con otros árboles y se fortalece, y es una madera que había que traerla de lejos, de muy lejos, había que traerla y arrastrarla, llevarla y entonces ahí prepararla, pero era la más excelente, ¿no? Y está hablando realmente que cómo se mueve el Señor en lo mejor. Por eso mandó a hacer, no como ciprés. El tabernáculo fue hecho de madera de ciprés, que es una madera toda torcida, que se da en el desierto, que es torcida, es chiquita. Y ahí tuvieron que trabajar y elaborar esa madera para poder hacer el tabernáculo. Bueno, por lo menos se hizo el tabernáculo, ¿no? Pero una madera inferior. Pero nosotros ahora hemos sido labrados en una madera excelente, que tiene que ver con el Señor, ¿verdad? Porque el templo fue hecho de esa madera, como dice aquí, el rey Salomón se hizo una carroza de madera, hizo sus columnas de redención, de plata. Ahí vas a ver todos los principios de Dios. Le hizo las columnas a esa carroza de plata, porque plata lo encontramos tanto en el templo como lo encontramos, los clavos que se ponían eran de plata, que sostenía ese lugar, era de plata. Y sabemos que Jesús fue vendido por 30 piezas de plata. O sea que vemos un principio en la plata que representa la redención. El trabajo de Dios con nosotros le costó mucho, le costó más de 30 piezas de plata al Señor, nuestra vida, porque fue todo el proyecto que tenía con su Padre. Dice, su respaldo es de oro, que está hablando del reposo, porque el oro representa lo que es el carácter divino de Dios. El oro podemos decir, no tiene muerte. El oro no tiene muerte. Mientras más lo quemes, mientras más trates, más lo refinas. Mientras trates de darle más fuego, más lo refinas. Siempre me acuerdo del hermano Eddie, que estuvo trabajando por allá por el norte, un lugar donde hacían eso. Y dice, tú no te puedes imaginar, traían el oro oscurecido y le daban fuego y lo ponían brilloso. Él vio eso. Yo nunca lo he visto, realmente yo no lo he visto, pero él nos contó todo eso. Pero habla de la naturaleza divina de Dios, en ese reposo, porque la naturaleza divina de Dios está en nosotros, hermano. Aunque no lo puedas creer, aunque te cueste trabajo creerlo, aunque tú digas, parece que no puede ser, si mis pensamientos son inicuos, y bueno, pues ahí te das cuenta que ahí tienes que cambiar tus pensamientos a los pensamientos de Él. Ahí te das cuenta. Antes, cuando estaba en el mundo, ni cuenta te daba. Pues lo que decía no importaba, y lo que si se enojaba, que se enoja, así se vivía. Pero como animales, ¿verdad? No le importaba. Pero ahora somos hijos de Dios. Ahora no somos cualquiera. Ahora somos hijos de Dios. Hemos sido adoptados, tenemos un nuevo nombre, ha sido escrito en los cielos. Tu nombre está escrito en un libro. Cuántas cosas que hemos visto, ¿verdad? Por esta razón podemos encontrar todo esto. Y su asiento es de grana, es rojo. Por la sangre del pacto. Dios hizo un pacto con su Hijo. Le dijo, no va a ser solamente como pudiéramos pensar, va a ser a través de tu sangre. Tiene que derramarse tu sangre. Y ahí es cuando nosotros pues decimos, ¿verdad, Señor? Gracias por la sangre tuya. Hay personas que usan la sangre de Cristo para todo. Ay, la sangre de Cristo, no voy con la sangre de Cristo. A mí me enoja un poco eso. Hay personas que todo, eso no es así. Respeta su sangre, que es una sangre que es pura, y es una sangre que verdaderamente se derramó,
para que la deuda que nosotros teníamos fuera saldada. Entonces ahora Él nos está reclamando, acércate a mí y yo me acercaré a vosotros. Él lo dice así, acércate a mí y yo me acercaré a vosotros. ¿Cómo yo me acerco a Él? Búscale, ora, lee lo que Él realmente quiere que tú aprendas, cosas que, Señor, dime qué cosas tú quieres que yo haga. Comienza con los evangelios, aprende de Él, como dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis reposo en vuestras almas. Pero aprende de mí, no aprenda del vecino, ni aprenda de aquel, ni aquel otro, sino aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso en vuestras almas. Aquí así como dice que en esa carroza Él encuentra un respaldo genuino, ¿verdad? Dice, su interior es recamado de amor por las doncellas de Jerusalén. Su interior, sabemos que las doncellas de Jerusalén, aunque no conocen realmente el nivel espiritual donde van a ser llevadas, pero aman, le aman. Y yo he visto muchas personas que ustedes las ven, hermano, y aman al Señor, pero no saben nada. Y tú comienzas a compartir y no saben. Yo, ¿cómo no pueden saberlo si aman al Señor? Porque tienen que abrir su corazón y el Señor decirle, enséñame. No decía David, enséñame, Señor, tus caminos. No se lo decía David, que sabía. Dice un salmo, enséñame tus caminos, Señor. Enséñame en tus sendas a andar. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Lávame, purifícame. Y él le pedía al Señor todo eso, que le lavara, que lo purificara. Y entonces Dios actuó en David en muchos aspectos. Vemos que Vera que trabajó en David mucho. Y usa todos estos ejemplos que nos han ayudado a nosotros, que son ejemplos que verdaderamente pues nos ayudan en este caminar. Cuando tú ves la paciencia de Job, cuando tú ves la integridad de Abraham, que le creyó a Dios, que tú dices, ¿cómo es posible que esta gente pudieron alcanzar un nivel tan alto, ser tan conocedores de Dios y de todo? Porque no pararon en su caminar. Ellos no pararon, en ningún momento perdieron la pista. ¿Por dónde voy? Ya se me olvidó por dónde voy. No, ellos sabían por dónde iban. Y si se desviaban, porque así se desvió Abraham, se desvió a Egipto, Dios lo sacó otra vez, le dijo, vuelve para acá, no te quedes ahí, ¿verdad? Y cuando llega el momento que tú dices, bueno, ¿y ahora qué? Entonces, ¿qué le dijo Abraham? Mira los cielos. ¿Y qué fue lo que le dijo a Elías? Cuando Elías perdió la paciencia, perdió la paz, perdió la tranquilidad, entró miedo, no sabía qué iba a pasar, lo iban a matar, se iba a quedar Israel sin profeta, ¿y qué hacer? Y se metió en una cueva. Y Dios le dijo, sal fuera. No salió. No salió. Óyeme, este era un hombre sujeto a pasión. Era apasionado y no salió, y que no salió. No salió. Y entonces comenzó el mover de Dios en el terremoto, en la tempestad aquella tan tremenda, aquel viento, aquel fuego. Y cuando comenzó el tiempo apacible, ¿sabe lo que él hizo? Él salió. Fue cuando salió, pero no salió antes. Yo lo vi hoy, yo estuve revisando eso. Entonces sí salió porque oyó algo diferente que nunca en su vida había oído. Era un silbo tan apacible que era todo lo contrario de todo lo que él había oído antes. Y dijo, esto sí es de Dios. Y allí descubrió a Dios. Y ahí Dios le dio la solución. Mientras nosotros estemos en eso, Dios no nos va a hablar. No porque no sabes dónde ponerte, estás así. Estás quieto de conocer que yo soy Dios. Estás quieto. Salmo 46, léelo y requeteléelo. Donde dice, al final dice, estad quietos y conocer que yo soy Dios. Ahí fue donde verdaderamente Dios le dio solución y le dijo, ahora vas a hacer esto, vas a hacer aquello, vas a ir a ungir a aquel, vas a ungir a un siervo tuyo, porque el otro le diste leyó, lo votaste. Sí, lo votó. Al otro lo dejó por ahí, lo dejó sin trabajo. Ahora vas a ungir a uno que verdaderamente tiene todo el requisito mío. Y vas a hacer esto. Y con una cordura tremenda él salió. Ya no tuvo miedo ni a Jezabel y no tuvo miedo a nadie. Él salió, enseguida vio a Eliseo, tiene 12 yuntas de bueyes
Él no dijo, será difícil que él me siga porque este hombre, pues, es un hombre que tiene mucho dinero y puede. Le pasó el mando y fue con él. Amén. Y de ser un hombre de negocio se volvió un esclavo, un siervo, pero después fue un tremendo profeta. Amén. Porque los planes de Dios nunca son así de momento como nosotros creemos. Tiene un trato. ¿Ve? Y eso lo encontramos en esta amada. Ahí lo encontramos en esta amada. Y vamos no sé en qué hora es, Pablo, mira, ven, ¿qué hora es? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí? Salid, vamos a terminar en el verso 11 para empezar el 4º capítulo el otro viernes. Salid, oh doncellas de Sión, y ved al rey Salomón con la corona con que le coronó su madre en el día de su desposorio y el día del gozo de su corazón. Esta es una corona de vida. Él tenía corona, era rey, que le coronó su madre. No, hermano, no está hablando aquí. Hay religiones que ponen, tú ves, la madre de Dios es tan importante. No vamos por esa onda, no es por ahí. Estamos hablando podemos decir, en quién lo engendró realmente. Y sabemos que él es parte del proyecto de Dios. Él fue la prolongación de David. Cuando David pudo haber hecho el templo, David pudo haber sido el tremendo hombre de hacer el templo de Dios, aunque fue rey, pero había derramado mucha sangre y tenía que ser un rey de paz. Salomón nunca estuvo en la guerra, ni piense, nunca estuvo en la guerra. Se ocupó David de acabar con todos los enemigos alrededor para que entonces su hijo reinara en paz. Él nunca fue a la guerra, y si tenía soldados, tenía ejército y todo, pero no tuvo, porque había paz por donde quiera. Y ahí vemos nosotros empezar a ver al Señor como el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que nos capacita a nosotros y el que verdaderamente Él tiene. Todo el linaje de David lo tiene el hijo de David, Jesús, hijo de David. Ahí vemos nosotros cuando lo decían los que estaban cerca de Jesús, y aquel ciego que dijo, Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David, porque eso entraba en la profecía. A David va a tener un hijo que va a ser el Mesías, va a ser el Mesías, va a ser va a ser hijo de David. Y entonces ahí vemos nosotros, no fue David aquí, pero fue el hijo de David, y fue Salomón. Con la corona con que le coronó su madre en el día de su desposorio y el día del gozo de su corazón. Bien, vamos a terminar aquí porque ya el tiempo caminó. Vi mi reloj ahora, me pasé 10 minutos. ¿Ok? Y es hermoso que ahora en el capítulo 4 es toda la alabanza y todo el elogio que el Señor nos da a nosotros. Hermoso, en el capítulo 4. Pero eso lo dejamos ya para la otra semana. Si quieren, ustedes después lo pueden leer en su casa y entender esto. Vamos a tener un momento de oración para terminar. Te damos gracias, Dios mío, por este momento que estamos viendo este libro tan hermoso, Señor. Estos capítulos que hablan de lo que es la conexión nuestra contigo, la conexión, Padre, donde crecemos hasta llegar a la estatura de un varón perfecto, hasta llegar, Señor, a aquella que verdaderamente tú la elogias 14 veces, mostrando así esa doble unción, como tú dijiste, Señor, que tu pueblo va a poder experimentar esa doble unción. 14 elogios tremendos que tú das a tu amada. Queremos ser parte de ese proyecto, Señor. Queremos ser parte de esa vida que tú nos has dado a nosotros, para vivirla, para experimentarla y compartirla, porque tú quieres que compartamos, Señor, todas estas cosas que han llegado a nosotros por tu gracia, solamente por tu gracia, Señor. Permite que todo tu pueblo pueda tener, Señor, esta gloria, tremenda gloria, así como tu pueblo, Señor, en los días de tu carne, en los días que tú caminaste aquí, Señor, que ellos venían y veían las maravillas que tú hacías y decía verdaderamente, este es hijo de Dios, este es el hijo de David, que tanto se habló. Que nosotros podamos también tener esta unión perfecta contigo hasta crecer hasta la estatura de un varón perfecto. Yo te doy gracias, Señor, y yo sé que mientras lo creamos,
y estemos caminando en pos de será hecho. Pero quizás hay mucha gente que no lo cree. Qué pena, no lo van a alcanzar. Pero te pedimos en esta hora que no nos cansemos, que nuestros pies nunca se cansen para ir en pos de ti, en pos de tu rebaño. Y te damos gracias en este día, en el nombre de Jesús. Amén.